Feliz día del Señor, hermanos. Un gusto estar con ustedes, celebrando este día hermoso, compartiendo y dando gloria a nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a dar comienzo con el sermón de hoy. Hoy hemos parado un poquito, hemos dejado aparcado el Sermón del Monte por motivo de las fechas. Para nosotros todos los días celebramos la resurrección de Cristo, pero bueno, aprovechando estas fechas también pues vamos a predicar algo, ¿no? Un poco expositivo siempre, pero un poco más temático, acorde a las fechas que el mundo está celebrando, para dar una visión real, verdadera, de lo que es la resurrección de nuestro Señor y de lo que es el sacrificio que Él hizo por nosotros. El título del sermón le he puesto Muertos, pero Dios, y le he puesto un subtítulo, Cuando el cielo llama a un cadáver. Y vamos a estar prácticamente en este texto, en Efesios 2, al cual les pido que vayamos. Efesios 2, versículos del 1 al 7. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar un momento, hermano. Oh Señor, Padre amado, Padre eterno, Dios de gloria, Señor, te rogamos, te pedimos, Señor, que hoy nos muestres lo que realmente somos sin ti. Dios mío, muéstranos lo que somos sin ti y haznos ver la vida que solo hay en Cristo Jesús, tu Hijo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, por medio de esta palabra, en la que te rogamos, Señor, que sea predicada fielmente y que Cristo sea exaltado a lo sumo, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por mi familia en la fe. Gracias por esta iglesia. Gracias por tu amor y gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y gloria a Dios, porque al tercer día resucitó. En el nombre de Jesucristo oramos, mi Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hay escenas que conmueven multitudes, pero que realmente no transforman corazones. Hay imágenes que hacen llorar a los hombres. Hay mucha gente llorando en estas fechas, en estos días, ahí fuera. Pero esas imágenes no los resucitan.
Hay semanas o fechas llenas de emoción religiosa, semanas o fechas llenas de solemnidad exterior, de recuerdo, de tradiciones, de procesiones, como estamos viendo en estos días, de símbolos, de silencio, de incienso, de música, de rostros quebrados, hermanos. Y aún así, al terminar todo, la tragedia más grande sigue intacta. Después de pasar todo esto, la tragedia más grande sigue intacta. Los muertos siguen muertos, hermanos. Y ese es el gran escándalo espiritual de estas fechas. No que la gente ignore el nombre de Jesús, no es que no se hable de la cruz, ni que no se mencione la resurrección, ni siquiera que no exista una cierta reverencia cultural, porque la hay. Pero no, todo eso no es lo escandaloso, hermano. El escándalo es que se puede hablar de Cristo, hermanos, y seguir sin Cristo. El escándalo es que se puede admirar la cruz y no haber sido reconciliado con Dios. El escándalo es que se puede hablar, hermanos, de una tumba vacía, como hoy muchos están hablando, y sin embargo seguir con el alma llena de muerte. Se puede llorar, hermanos, delante de una imagen y seguir siendo un cadáver espiritual delante de nuestro Dios vivo. Y ahí es donde la palabra de Dios entra, hermanos, como una espada y destruye toda la ilusión religiosa. Porque Efesios 2 no comienza con un consejo, ni comienza con una invitación suave. Efesios 2 tampoco comienza con una llamada a mejorar nuestra vida, ni con un empujón emocional. Y mucho menos comienza diciéndole al hombre, inténtalo, esfuérzate, tú puedes, haz un cambio, sé mejor, levántate. No. Efesios 2 comienza, hermanos, con una sentencia. Una sentencia terrible. Una sentencia, hermanos, humillante. Una sentencia que arranca de raíz absolutamente toda autoestima espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, hermanos. No heridos, no enfermos, no débiles, no medio vivos, no simplemente confundidos, dice muertos. Y esa palabra, hermanos, debería caer hoy en esta congregación, hermanos, con un peso insoportable. Porque el problema del hombre sin Cristo no es que necesita un pequeño ajuste. No necesita que le echen una mano. No necesitan más valores, no necesitan más disciplina. El problema del hombre, hermano, no necesita tampoco una experiencia religiosa más intensa, como muchos buscan, no. El problema del hombre sin Cristo es que están muertos delante de Dios. Totalmente muerto, hermano. Y hermano, un muerto no coopera. Un muerto no responde, no mejora. Un muerto no se levanta porque le hablen bonito o con una emoción. No vuelve a la vida porque escuche música solemne. No reacciona porque el ambiente sea emotivo. No puede producir vida, hermano. No puede producir vida porque no la tiene. Está muerto. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice y nos enseña acerca del pecador. Exactamente eso. La Escritura no dice que el hombre natural está algo desviado. Dice que está muerto. No nos dice que el hombre caído necesita un estímulo. La Escritura nos enseña que lo que necesita es vida. El hombre caído necesita vida. La Escritura no nos dice que el hombre por sí mismo está buscando a Dios, hermano. La Escritura dice en Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En Romanos 8:7, la Escritura no nos dice que el hombre sin Cristo puede sujetarse naturalmente a Dios. Dice en Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, que dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
El hombre sin Cristo, hermano, está muerto. No nos dice la Escritura que esté distraído. Si vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, ahí nos dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y por eso, pues, hermanos, por eso Efesios 2 no comienza levantando al hombre. Por eso Efesios 2 empieza enterrándolo. Empieza llevándolo al cementerio, hermano. Quitándole la máscara religiosa, apagando todas las luces del orgullo humano. Empieza diciéndole al pecador lo que jamás quiere escuchar, lo que jamás quiere oír. No, que no necesita ayuda. Tú no necesitas ayuda, tú necesitas resurrección. Un pecador necesita resurrección. Y aquí está la diferencia entre religión y evangelio. La religión viene al hombre y ¿qué es lo que le dice? Le dice, haz, cumple, reacciona, esfuérzate, muévete, acércate. Pero el evangelio, hermano, el evangelio viene a un cadáver. Viene a un cadáver y le anuncia que la única esperanza no está en él. Le anuncia que la única esperanza está en que Dios irrumpa soberanamente en el sepulcro y lo resucite. Eso es lo que hace este texto glorioso, hermano. Efesios 2 no solo nos enseña lo perdidos que estábamos, nos muestra al Dios que habla. Al Dios que habla, y cuando habla, los huesos viven. Efesios 2 no solo nos recuerda que Cristo resucitó hace 2000 años. Efesios 2 nos enseña que el mismo poder, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, es el único poder capaz de levantar al pecador muerto en delitos y pecados. Y por eso este no puede ser un sermón de Semana Santa meramente cultural, hermano. No puede ser un sermón sentimental, emotivo, un sermón decorativo. No puede ser un sermón para acompañar las fechas. No, tiene que ser un sermón que confronte a cada alma presente con una sola pregunta, hermano. A cada alma que esté presente o que nos esté escuchando con una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿estoy realmente vivo en Cristo? ¿O solo soy un muerto que se emociona con el lenguaje cristiano? Hermanos, ¿estamos realmente vivos en Cristo? ¿O simplemente nos emocionamos con el lenguaje cristiano? Porque de nada te sirve hablar de resurrección si nunca has sido resucitado. De nada. De nada te sirve decir Cristo vive si tu alma sigue muerta, hermano. Y con esta verdad ardiendo delante de nosotros, con esta verdad ardiendo, hermanos, entremos en el primer gran golpe de este texto, al primer punto que lo he titulado una muerte que el hombre no quiere admitir. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, Dios define al hombre y no el hombre se define a sí mismo. Es Dios quien define al hombre. Pablo, el apóstol, no empieza preguntando cómo te sientes. No pregunta cómo te percibes. No empieza preguntando cuál es tu experiencia. El apóstol empieza declarando lo que Dios dice que eres fuera de Cristo. Muerto. Y aquí hay que romper algo, hay que romper algo desde el principio. Porque hoy vivimos en una cultura, hermanos, donde el hombre define su propia condición. Donde el hombre se define a sí mismo. Yo me siento bien, yo creo que estoy cerca de Dios, yo intento hacer las cosas bien, yo no soy tan malo como este. El hombre se define, hermano, pero la Escritura no dice según tu percepción. La Escritura lo que nos enseña, lo que nos dice es que estabais muertos. Hermanos, estábamos muertos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermano, el problema es que el hombre no solo está mal, sino que no sabe que está mal.
está engañado acerca de su estado. Muerto, hermanos, significa incapacidad total espiritual. No es una palabra decorativa que esté ahí para decorar el texto, para decorar Efesios 2, no, y otros muchos textos. La Biblia usa muerte con una intención muy precisa, con una intención quirúrgica. Vamos a Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Colosenses 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. No, me he equivocado, no, estoy en Filipenses. Vaya. Colosenses. Versículo 13. Dice, ahora sí, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, dice, estando muertos en pecados. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, hermanos, en el contexto éramos incapaces, sin fuerza espiritual. ¿Qué significa entonces estar muerto? No significa que el hombre no funcione en lo natural. Significa que en lo espiritual no tiene vida hacia Dios. En lo espiritual no responde a Dios, no busca a Dios. No ama a Dios. En lo espiritual el hombre no se somete a Dios. Esos están muertos. Dice Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No dice no suelen, dice que no pueden. O sea, no pueden agradar a Dios los que viven según la carne. ¿Por qué? Porque están muertos, no buscan a Dios, no se someten a Dios, no oyen a Dios. El problema no es la falta de información, mi hermano. El problema tampoco son la falta de oportunidades. El problema es la falta de vida. Ni siquiera la falta de religión. Es la falta de vida, hermano. Un muerto necesita vida. Y cuando dicen delitos y pecados, no solo es estado. Cuando dice en delitos y pecados, también es culpa. Pablo no dice simplemente muertos. Él dice muertos en delitos y pecados. Esto añade algo crucial, hermano. No es solo incapacidad, es culpabilidad real delante de Dios. Vamos a Isaías 59. Isaías 59. Versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre, hermano, no está neutral. El hombre no está esperando decidir, no está en una zona gris. No, está separado de Dios por su pecado. Completamente separado. Destituido. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que algunos estén peor que otros, hermanos, es que todos, absolutamente todos están muertos, y están en pecado, muertos en sus pecados, y la religión no cambia esta realidad. Hay personas que han crecido en un entorno religioso. Hay muchas personas que respetan a Dios externamente. Conocen historias bíblicas, participan de actos religiosos, incluso sienten cierta emoción espiritual. Y sin embargo siguen muertos, hermano. Siguen muertos. ¿Qué dice Jesús en Mateo 23, 27? Mateo 23, 27.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Mateo 23. Bueno, hay unos cuantos hay que ya hemos visto en el Sermón del Monte. Haciendo 23, 27 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hermano, dice que sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera limpios, por fuera ordenados, bien bellos, bien lindos, respetables, pero por dentro muertos. Tú puedes estar en una iglesia y estar muerto. Tú puedes escuchar predicaciones de sana doctrina y estar muerto. Puedes hablar de Cristo todo lo que quieras y estar muerto. Y la mayor tragedia es que no lo sabes. Esa es la mayor tragedia, que no lo sabes. Eso es lo más grave. Un muerto no siente su muerte. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es devastador, hermano. No dice que parece muerto, dice: estás muerto. No dice que cree que vive, dice: estás muerto, hermano. Hay personas que se consideran cristianas, muchas, y nunca han sido vivificadas, hermano. Hay personas que han adoptado un lenguaje cristiano, pero no han recibido vida. Hay muchas personas que han aprendido a comportarse en la iglesia, entre los cristianos, pero sin embargo no han nacido de nuevo. Hay muchas. Recordemos a Jesús cuando habló con Nicodemo en Juan 3, cuando le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. No dice que no debería ver el reino de Dios. No puede. Quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un cuerpo sin vida, hermanos, puede ser vestido, puede ser preparado, puede ser colocado en un lugar digno, pero sigue sin vida espiritual. Sigue siendo un cuerpo sin vida, muerto, culpable, incapaz, engañado. Y alguien podría pensar: bueno, pero yo intento vivir bien, yo intento hacer las cosas bien, yo lo hago lo mejor que puedo, yo no soy como muchos otros. Y el apóstol Pablo, ¿qué es lo que responde? El apóstol Pablo dice: no solo estás muerto, estás caminando en esa muerte. No solamente estás muerto, estás caminando. No es una condición pasiva, es una vida activa, hermano. Una vida activa lejos de Dios, apartado de Dios. Y de aquí pasamos a mi segundo punto. Una esclavitud que el hombre confunde con libertad. Dice el versículo 2 y el 3, dice: en los cuales anduvisteis, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, no solo estabas muerto, estabas caminando. El apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Dice, estabais muertos y quietos. No, dice, anduvisteis. En otro tiempo, anduvisteis. Estabas caminando. Y esto es clave,
Porque el hombre no está pasivo en su pecado. El hombre no está inmóvil. Vive en él, vive en su pecado. Efesios 4, vamos a Efesios un poquito más adelante, Efesios 4. Versículos 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, vemos que hay actividad, o sea, hay dirección, hay camino, pero todo dentro de una vida, hermanos, completamente separada de Dios, apartado de Dios. El problema no es solo que el hombre esté muerto, sino que es que vive cómodamente en esa muerte, en esa vida de muerte. El hombre vive cómodo en su pecado. Y para explicar esto lo he dividido simbólicamente en cadenas. Y la primera cadena es el mundo. Dice, siguiendo las corrientes de este mundo, dice nuestro texto. La palabra corriente implica algo que arrastra, hermano. No es que tú decides libremente, es que te lleva. La corriente te lleva. Romanos 12, vamos a Romanos 12. Dice, versículo 12, creo que es el 2. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, hermanos, porque la tendencia natural del hombre, muerto en sus delitos y pecados, es conformarse. Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, el sistema del mundo tiene una dirección que es clara, y es una dirección sin Dios, centrado en el yo, orientado al pecado. La mayoría de las personas no viven con criterios propios, hermanos. La mayoría de las personas viven absorbidos por la cultura, absorbidos por la mentalidad dominante, por los valores del entorno, y creen que eso es libertad. Ellos se creen libres. Creen que eso es libertad. La segunda cadena, hermano, es... No lo he puesto. La segunda cadena es el diablo. Nuestro texto continúa. ¿Y qué es lo que dice? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es incómodo, hermanos, pero es bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 4... Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, creo. Versículo 4, sí, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en Primera de Juan, capítulo 5, ahí leemos, sabemos que somos de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Y el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. No hay, hermanos, una neutralidad espiritual. No la hay. No hay un terreno intermedio. O estás bajo el señorío de Cristo, o estás bajo la influencia del enemigo. O estás en un lado, o estás en otro. O estás en una mesa, o estás en la otra. No necesariamente posesión, no necesariamente tienes que estar poseído por el maligno, pero sí ceguera, sí engaño, sí dirección.
Juan, capítulo 8, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Palabras de Jesús, hermano. Palabras del Hijo de Dios encarnado, no suavizadas, no matizadas. Jesús fue muy claro. O eres de Cristo o estás con el enemigo. Hay una tercera cadena, y esa tercera cadena es la carne. Nuestro texto continúa diciendo, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí está el núcleo del problema, hermano. No solo hay presión externa, que la hay, sino que también hay corrupción interna. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 21 y 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema, hermanos, no está primero fuera, el problema está dentro. Está dentro. En el sermón anterior, ¿recuerdan? Hablábamos de esto. Pablo en Romanos 7, 18, que también lo leímos en el sermón anterior, dice, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien, hermano. No hay una neutralidad moral. No hay inclinación natural hacia Dios. No haces lo que quieres en el sentido más profundo, hermano. El hombre hace lo que desea. No hace lo que quiere, hace lo que desea. Y tus deseos incluso están inclinados al pecado. Tus deseos están inclinados al pecado, hermano. Y después de estas cadenas, hermanos, terminamos con un candado, con un gran candado que cierra esas cadenas. Y que es creernos la mentira. Es creer la mentira de que soy libre. La gran mentira, soy libre. El hombre dice, yo hago lo que quiero. El hombre dice, soy libre, yo decido mi camino. Pero sin embargo Jesús en Juan 8:34, ¿qué es lo que dice? Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Esclavo es del pecado, hermano. No es libre, está esclavizado al pecado. No es una opinión, es una declaración de Cristo. O sea, es Cristo mismo declarándolo. Si no puedes dejar el pecado, no eres libre. Si tú no puedes, si tus deseos te dominan, no eres libre. Si no puedes amar a Dios por naturaleza, no eres libre. Eres esclavo, aunque tú no lo percibas, pero eres esclavo. Nuestro texto dice que éramos hijos de ira. Continúa diciendo, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el texto, hermano, alcanza su punto más serio. Juan 3:36, que es lo que dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, no dice que vendrá sobre él, no, dice la ira de Dios permanece, es decir, está. La ira de Dios está sobre él. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermano, Dios no es indiferente al pecado. No es neutral, no es pasivo. Dios está en una posición de justa oposición al pecador.
El problema del hombre no es su circunstancia, no. El problema es que está bajo la ira de Dios. Está. Entonces vemos hasta ahora que el hombre está muerto, esclavo, está engañado y está bajo la ira de Dios. Hasta el momento ya hemos visto eso. Muerto, esclavo, engañado y bajo la ira. Y si el texto terminara aquí, no habría esperanza. ¿Qué esperanza hay para el ser humano caído? Ninguna. Ni esfuerzo, ni religión, ni cargar a la Virgencita en tu hombro, ni disciplina, ni intención, nada, absolutamente nada, ni tus buenas obras, ni tus buenas obras de caridad, nada podría cambiar esta situación. Pero entonces, hermanos, entonces aparece una de las expresiones más gloriosas de toda la Escritura. Pero Dios. Hay un pero glorioso. Pero Dios no dice, pero tú reaccionaste. No. Ni pero cambiaste, ni un pero decidiste. No. Dice, pero Dios. Y este es mi tercer punto. Un pero Dios que cambia todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, después de todo lo anterior, en el versículo 1 hemos visto que estamos muertos, en el versículo 2, esclavos, dominados, versículo 3, corrompidos, hijos de la ira, hijos de ira. Ahora aparece un pero Dios. Esto, hermanos, esto no es una transición suave. Esto es un giro radical, es darle completamente la vuelta a la tortilla. Vamos al libro de Salmos, al Salmo 130. Libro de los Salmos, 130. 130, versículo 3 y 4. Dice Jah, es decir, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermanos, ese pero lo cambia todo. Si dependiera de ti, no habría salida, no tendrías escapatoria. Si dependiera de tu voluntad, no tendrías esperanza. Ninguna. Si dependiera de tu esfuerzo, seguirías muerto. Pero no depende de ti. Depende de Dios. Depende de Dios. El texto no dice, pero el hombre reaccionó, o pero el hombre buscó, o el hombre decidió. Dice claramente, pero Dios. Juan capítulo 1, versículo 13 dice, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Santiago 1, 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. De su voluntad. La salvación no comienza en el hombre. Y gloria a Dios por ello. La salvación comienza en Dios. Comienza en Él. Y eso destruye, hermanos, absolutamente toda la idea de la autosalvación. Porque no hay lugar, no hay sitio para tus méritos. Tú puedes llegar delante de Dios y ponerle todo lo que tú quieras delante suyo, todos tus méritos, todo lo que tú hayas hecho, que no sirve para nada. Solo sirve un mérito, una obra. No hay lugar, no hay iniciativa humana, hermano, suficiente, no hay capacidad espiritual previa, no hay nada. Todo nace absolutamente de Dios. Solo de Él. Él es rico en misericordia. No dice misericordia, dice rico, porque no dice solo misericordioso, dice rico, hermano. ¿Qué proclama el mismo Dios cuando pasa por delante de Moisés? ¿Recuerdan? Después del pecado del becerro de oro. Vamos allí. Éxodo 34.
Moisés pide ahí ver la gloria de Dios. Y entonces Dios pasa por delante de él. ¿Y qué es lo que hace? Proclamar quién es Él. Y hermanos, eso no es simplemente una descripción de Dios, sino que es Dios, Dios definiéndose a sí mismo. Éxodo 34, versículo 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, vamos a ir también vamos a leer también Lamentaciones, vamos a leerlo también. Lamentaciones, capítulo 3. Dice el profeta, que tradicionalmente se le atribuye a Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, Dios no actúa por obligación, no responde a mérito, no se ve forzado, actúa desde la abundancia de su carácter. En ti no había bondad previa, en ti no había nada, no había ni siquiera había inclinación suficiente ni una disposición correcta. En ti lo único que había era muerte. Y aún así Dios muestra misericordia. ¿Por qué? Por su gran amor. Por su gran amor. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice cuando mejoraste, dice cuando eras pecador. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7. Hoy os estoy haciendo buscar textos. Amén. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 y 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, ven el texto. O sea, no por ser vosotros más que todos los pueblos os quiso Jehová, sino por cuanto os amó. Dios no ama porque encuentra algo digno en nosotros. Dios no te ama porque encuentre algo digno. Dios ama porque Él es amor. Dios no te amó porque eras digno, te amó cuando tú eras un muerto, un miserable, cuando eras un rebelde, cuando eras un esclavo. Ahí te amó. Cuando eras su enemigo, ahí te amó. Aún estando nosotros muertos. Esto vuelve al punto inicial, pero ahora con mucha más luz. Dios no esperó a que tú reaccionaras. Romanos 5:6 dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, murió por los impíos. Vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel 16. Versículo 6. Ahí Dios se está dirigiendo a Jerusalén y bueno, es representada como una persona, no. Más bien se dirige a la ciudad de Jerusalén como símbolo del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que dice? Dice, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Hermano, Dios no responde a vida. Dios crea vida.
Dios crea vida. Él crea vida. Dios no te ayudó a levantarte. Te levantó cuando tú no podías ni moverte. Y ahora, después de todo esto, de todo lo anterior, hermanos, aparece algo completamente externo al hombre. La intervención soberana de Dios. Porque no estamos hablando de una mejora o de una reforma en nosotros o de una educación espiritual, no. Hablamos de una intervención divina en el pecador, una intervención divina que el Creador, que nuestro Dios glorioso hace en el pecador. Porque ¿qué es lo que hace Dios exactamente? ¿Nos ayuda? ¿Nos impulsa? ¿Nos da una oportunidad? No. El texto dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos ha dado vida. Y aquí llegamos a mi punto final. Una resurrección real, no simbólica. Versículos 5 y 6, el 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, Dios no mejora al hombre. Dios lo que hace, lo resucita. Lo resucita. El lenguaje es absoluto. Nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar. Esto no es un progreso espiritual, esto es creación de vida donde no había ninguna vida. Él ha creado vida donde no había vida. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Juan 5, 14 dice que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. No dice que está en proceso de salir de esa muerte, no, dice que ha pasado de muerte a vida. El Evangelio no te ofrece, hermano, ser mejor. El Evangelio te ofrece vivir. Eso nos ofrece el Evangelio, vivir juntamente con Cristo. Y esa es la unión que lo define todo. Esto es el corazón del texto. Nada ocurre separado de Cristo. Nada. Juan 15, vamos al Evangelio de Juan 15, a leer el texto de Yo soy la vid, versículo 5. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, y Colosenses 3, ¿qué es lo que dice? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, la vida espiritual no es independiente. La vida espiritual es una unión real con Cristo. Tú puedes creer cosas correctas sobre Cristo y no estar unido a Él. Tú puedes hablar de Él y sin embargo no tener vida en Él. Y si no tienes vida en Él, entonces sigues muerto. Y tenemos que tener claro que esto no es solo de cara al futuro. Vamos al libro de Efesios otra vez, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Tenemos que tener muy claro que no es solo de cara al futuro. Capítulo 1, versículo 19. Y 20 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Hermanos, ese mismo poder es el mismo poder que está obrando en el creyente. Es el mismo poder que opera en ti, hermano. Romanos 6:4 dice que para que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto no es una teoría, estamos hablando de una realidad presente. No es de cara al futuro, es presente, hermano. Y una vida nueva tiene evidencia. Si tú has nacido de nuevo, hay evidencia. Si Dios ha dado vida, esa vida, hermanos, se manifiesta. Primera de Juan 3:9, ¿qué es lo que dice?
Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué es lo que dice? No practica el pecado. No lo practica. No hablamos de perfección, pero sí de una nueva dirección, mi hermano. Ya no somos practicantes del pecado. Tenemos una nueva vida. Recordad Ezequiel 36, ¿qué es lo que dice allí? Os daré un corazón nuevo y haré que ¿qué? Que andéis en ¿qué? En mis mandamientos, en mis estatutos. La nueva vida produce una nueva inclinación. La nueva vida produce un nuevo deseo, una nueva lucha. Eso es lo que produce la nueva vida, hermano. Una nueva dirección, totalmente opuesta a la que íbamos antes en nuestra antigua vida, muertos en delitos y pecados. Ahora nuestra dirección es totalmente opuesta, hermano. Si no hay cambio, no hay vida. Si no hay un cambio, no hay vida. Si no hay nueva dirección, no hay resurrección. Si no hay evidencia, hermanos, no hay un nuevo nacimiento. No lo hay. Puede haber mucha religión, sí, pero no hay vida. Siguen muertos, no hay vida. Y nuestro texto acaba diciendo que estamos, ¿qué? Sentados en los lugares celestiales, hermanos. Nuestra ciudadanía, hermanos, como dice Filipenses, está en los cielos. Está en los cielos. Y Colosenses 3, versículo 1 dice, buscad las cosas de arriba. Nosotros ya no somos de este mundo. Aunque permanecemos en él, no somos de este mundo. El creyente ya no pertenece a este sistema mundano, caído, próximo a su destrucción. No. El creyente tiene ya otra identidad, otro reino, otra perspectiva. Somos hijos de Dios, hermanos. Si tu vida sigue completamente anclada a este mundo, algo no cuadra con este texto. Si sigues anclado a este mundo, algo no cuadra con Efesios 2, versículos del 1 al 6, hermano. Mira, muchos celebran la resurrección de Cristo, pero no participan de ella. Muchos. Hablan de tumba vacía, pero su alma, hermanos, sigue llena de muerte. Como decíamos, sepulcros blanqueados, sepulcros que se muestran bien lindos en estas fechas, de manera hipócrita, pero en realidad por dentro están llenos de muerte, de inmundicia. Recuerdan un hecho histórico, pero no viven una realidad espiritual. De nada te sirve afirmar que Cristo resucitó si tú no has sido resucitado junto con Él. De nada. Hoy no estás escuchando una historia, hermano. Hoy estás siendo confrontado con tu estado. Estamos siendo confrontados. Aquí no hay términos medios. No hay una zona neutral. Aquí solo hay dos realidades. No tenemos más. O estás muerto en tus pecados, o has sido vivificado por Dios en Cristo, junto con Cristo. La pregunta no es si te ha gustado el mensaje, si te ha parecido impactante, si estás de acuerdo. No. La pregunta que tenemos que hacernos es si estamos vivos. Hermanos, ¿estáis vivos? No te pregunto si vienes a la iglesia o si te emociona o si te identificas, no. Te pregunto si estás vivo espiritualmente. Estás vivo espiritualmente porque tú puedes conocer mucha Biblia, puedes orar precioso, puedes hablar de Cristo, puedes salir a evangelizar multitudes, respetar la fe y defender la verdad, pero puedes seguir muerto. Puedes seguir muerto, no necesitas una tradición más. Lo que necesitas es una resurrección. Eso es lo que necesitamos, hermano. Si Dios no te da vida, seguirás muerto, aunque sepas todo sobre la vida, sobre esta vida, pero seguirás muerto. O Dios te resucita, o ya estás muerto. Ese es el punto. O Dios te resucita, o ya estás muerto. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal
y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.